días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más. Vamos a continuar con la tercera parte de nuestro pequeño estudio titulado ¿Cuál es mi don? Y quiero invitarlo para que por favor tome su Biblia. Vayamos juntos a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 4, el versículo 15 al 16. Y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, vamos a hacer un pequeño recorderis de los videos pasados. Vimos qué era el don, a qué se refiere esa palabra don, y sabemos que es un regalo de parte de Dios. Y vimos en el video pasado, la parte 2 de este pequeño estudio, vimos que Pablo, o el Señor, mejor a través de la pluma del apóstol Pablo, no quiere que nosotros ignoremos cuáles son los dones espirituales. Primera Corintios capítulo 12 versículo 1 le dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vimos que uno de los mayores problemas o los mayores errores del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia ha sido la ignorancia de su palabra. Aprendimos también en el video pasado que en la Biblia, encuentro un listado de los dones espirituales. Vimos en qué libros, en qué cartas, que son dos cartas escritas por el apóstol Pablo, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y Primera de Corintios, capítulo 12, donde se nos muestra una lista de los dones espirituales, o los dones dados por el Espíritu Santo a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Vimos también y aprendimos que hay diferentes dones, hay distintas clases de dones, no son iguales. Pero también aprendimos que todos estos dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Y encontramos la lista. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, encontramos 7 dones. Que si usted no los conoce, lo invito para que tome su Biblia, vaya y los mire. Capítulo 12 de Romanos encuentra 7 dones. En la segunda lista que encontramos en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10, encontramos 9 dones, una lista de 9 dones. Y el único don que se repite entre la lista de Romanos y la lista de Primera de Corintios es el don de profecía. Eso lo vimos y lo aprendimos en el video pasado, así que si usted no lo ha visto, lo invito para que lo vea. El video anterior, Conociendo mi don, parte 2. Pero continuemos. En esta ocasión el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y hay una palabra muy bonita que dice que el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y dice Pablo, según la actividad propia de cada miembro. Usted y yo, como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos una actividad propia. No todos hacemos lo mismo. Cada uno tenemos un deber, tenemos, llamémoslo así, una actividad que ejercer en el cuerpo de Cristo. Entonces, con base en esas listas que vimos, en Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8, y 1 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 11, toda capacidad que esté fuera de esta lista, toda capacidad, óigame bien, y muchos tal vez difieran conmigo, pero los invito para que leamos nuevamente allí las listas que están en la Biblia. Y recuerde algo, lo que no está en la Biblia no tiene validez para usted y para mí, porque nuestra vara de medir, nuestra autoridad máxima es la palabra del Señor. Entonces, toda capacidad que esté fuera de esta lista, por muy bonita que sea, por muy chévere que parezca, no entra, óigame bien, no entra como un don del Espíritu de Dios. Vamos a poner ejemplos, los más claros y sencillos. Recuerden que aquí tratamos
en este canal de una manera clara, sencilla y práctica exponer la palabra del Señor. Entonces, ejemplos. El cantar es algo muy común, ¿no? ¿Conoce usted gente que canta? Uy, yo conozco muchísimos. Yo sé que usted también los conoce. Gente que toca un instrumento, personas que tocan instrumento o que escriben. Esto, aunque es muy bonito, es muy, tal vez, es bueno, no entra como un don del Espíritu Santo por una sencilla razón. Porque no están en la lista que nos muestra la Biblia, vuelvo y lo repito, en la carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Esto, cantar, tocar, escribir, etcétera, 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 se conoce como talento. Y mire lo que encontré sobre la definición de lo que es un talento. ¿O qué es un talento? Es el conjunto de facultades o capacidades, tanto artísticas como intelectuales. Una persona talentosa se cataloga como una persona muy inteligente. O sea que si usted canta, siéntase bien servido. Si usted toca un instrumento, siéntase muy bien servido porque no todos cantan, porque no todos tocan un instrumento, porque no todos escriben, porque esto se le conoce a una persona talentosa como una persona muy inteligente, una persona muy destacada en alguna ciencia o actividad. Como por ejemplo la música. Voy a poner un pequeño ejemplo. Tocar un instrumento. Los que tocan tal vez la guitarra me van a entender. Yo no toco guitarra. Me hubiera gustado aprender, pero no lo sé, no sé. Pero he escuchado testimonios de personas que tocan guitarra que han dicho lo siguiente. Que tuvieron que practicar mucho, pero mucho tiempo para poder componer o sacar una melodía con la guitarra. Y hasta creo, y si no estoy mal, y ustedes me corregirán, que hasta le salió algo que se llama callo en el dedo. ¿Por qué? Porque es algo que usted tiene, que es un talento, pero tiene que practicarlo, hermano. Si usted no lo practica, pues simplemente no va a servir de nada. A comparación, o no sé si es la palabra, el talento, tenemos que practicarlo, como por ejemplo la guitarra. Pero el don, recuerde que el don es un regalo, una dádiva dada de parte de Dios, usted no tiene que practicar absolutamente nada. Porque es algo que no es suyo, sino que se lo dio el Señor. Y vamos a mirar para qué. El don es algo, un regalo que le dio el Señor a usted. Usted no tiene que poner a practicar, o sea, para aprender ese don o para sacarlo llamémoslo así, para ponerlo en funcionamiento, mejor aún para que yo me pueda hacer entender. Para ponerlo en funcionamiento usted no tiene que ponerse a practicarlo. Sí, hay que ponerlo en práctica, pero para el beneficio de otros, como vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. Ya vimos que todo lo que esté fuera de la lista que nos muestra la Biblia, Romanos 12 y 1 Corintios 12, no entra como un don del Espíritu de Dios. Ahora, ya conocemos la lista. Vuelvo y lo repito, si no la conoce, le invito para que vaya a la Biblia o vea el video pasado. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Según esta lista que debo, o estas dos listas, debo de preguntarme lo siguiente. Y yo quiero invitarlo a usted para que usted se haga esta pregunta. Usted, hermano en Cristo, usted que ha nacido de nuevo, usted que ha visto estos videos, usted que pertenece a la iglesia del Señor, usted quiero invitarlo a que se haga esta pregunta. ¿Cuál es mi don? ¿Conoce usted, según la Biblia, los dones que vemos en la Biblia, sabe usted cuál es su don? Hermano, la Biblia nos enseña que estos dones son dados a los creyentes para provecho. La Nueva Traducción Viviente nos dice que estos dones son dados a los creyentes para que nos ayudemos mutuamente. Hermano, para eso es el don que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, para ayudarnos mutuamente. Hermano, el don o los dones, porque no sé si tenga uno, dos, tres, o tenga los 9 o los 7 que hay en la otra lista, pero el don
es para el servicio del cuerpo de Cristo, que como lo hemos visto, el cuerpo de Cristo es su iglesia. Para eso es el don. Es para el servicio, es para el servicio del cuerpo de Cristo, para ayudarnos mutuamente. O sea, en pocas palabras, el don que usted o que yo he recibido de parte de Dios no es para mi provecho. Debemos dejar esto bien claro. No es para mi propio beneficio. No, en lo absoluto, no rotundo. Es para la ayuda mutua, para el provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia. El don es para el servicio del cuerpo de Cristo. Ahora que conocemos este listado, que sabemos que estos dones, este don que tenemos, nos lo ha dado el mismo Dios a través de su Santo Espíritu, que sabemos y entendemos cuál es nuestro don, y sabemos que es para provecho, para edificación de su iglesia, para ayudarnos mutuamente, surge una pregunta. ¿Puedo escoger un don? Recuerda que tenemos dos listas, Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. En una hay siete dones, en Romanos, y en 1 Corintios hay 9. Solo se repite uno. Hay uno en común entre esas dos listas, que es el don de profecía. Ahora, la pregunta es, ¿puedo escoger yo un don? ¿Será que no? A mí como que me gusta el de repartir. O me gusta más bien el de hacer milagros. Ese como que más va conmigo, creo que sí. O más bien a mí me parece mejor y creo que va conmigo el de la palabra de ciencia. Pues hermano, a la pregunta, ¿puedo escoger yo un don? La respuesta es un no rotundo. Es un no rotundo. ¿Por qué? Porque no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 2, en el versículo 11, mire lo que dice. Dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él, el Espíritu Santo de Dios, reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el don que usted tiene o que yo tengo, no lo escogí yo. Fue dado por Dios en su soberanía y en su perfecta voluntad, porque sabe que eso es lo que va a necesitar la iglesia. Entonces no lo puedo escoger. Hermano, amigo que me escucha, finalizo con esto. Todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, tenemos una responsabilidad. Ojo con esto. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos una responsabilidad ante Dios de saber cuál es el don que Dios me ha otorgado, que Dios me ha dado. Sí, hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de saber cuál es ese don. ¿Cómo lo hago? Usted me dirá, pero hermano, yo no sé. De toda esa lista que he leído en Romanos 12 o 1 Corintios 12, yo no sé cuál puede ser mi don. Pues hermano, le voy a dar un consejo. El mismo Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6 nos da una clave bien importante. Y es muy conocido este versículo, se lo voy a leer. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano, vaya a su aposento, cierre la puerta, póstrese delante de su Señor, humíllese delante de su Hacedor y dígale, Señor, muéstrame cuál es el don que me has dado. Hermano, no podemos seguir pasando todos nuestros días en la iglesia simplemente como unos espectadores más. No lo podemos hacer. Y para poder
ser útiles en la iglesia, necesito conocer lo que Dios me ha dado para el beneficio, para el provecho de la iglesia. Ahora, por último, ¿qué hago cuando descubro mi don? ¿Qué debo de hacer? Vamos a suponer que ya fuimos a nuestro aposento, oramos al Señor y el Señor en su misericordia nos mostró el don. Ejemplo, el don de profecía, el de hacer milagros, bueno, el que sea. ¿Qué debo de hacer cuando descubro mi don? Hermano, tiene una respuesta. Aquí como empezamos este pequeño video, así lo vamos a terminar. Vamos, cuando descubro mi don, debo de ponerlo al servicio de la iglesia para su crecimiento. No para el suyo, ni para el mío, no, para el crecimiento de la iglesia del Señor. Finalizó con el mismo versículo con el cual empezamos, dice, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, pero se lo voy a leer en otra versión, permítame, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, usted y yo tenemos una función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermano, necesitamos conocer el don. No me queda más sino decirle, ve al aposento, humíllate delante de tu Señor, pregúntale a Dios, busca el don que Dios te ha dado. Hermano, amigo que me escucha, muchas bendiciones. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo. Recuerde, si se ha perdido alguno de los dos videos anteriores, vaya, véalos los tres. Es un pequeño estudio, pero sé que va a ser de edificación para su vida. Mi oración a Dios es que este pequeño video, esos pequeños mensajes, sean para la edificación del cuerpo de Cristo y podamos crecer en el conocimiento del Señor. Comparta este video, compártaselo a sus contactos, a sus hermanos de otras congregaciones, a sus amigos, compártaselo. Dele like, dele ahí en la campanita y compártalos. Suscríbase también a este canal. Le invito para que se suscriba, para que podamos crecer y entre más suscriptores tenga este canal, aunque hoy en día somos pocos, pero si tenemos más suscriptores, a más personas van a llegar estos mensajes. Nuevamente no me queda más sino decirle, el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo, que pase un feliz resto de día. Un abrazo fuerte y nos vemos en un próximo video. Mil y mil bendiciones.